Gracias, 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 Señor. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, el que es y por siempre será. Amén. Bueno, bienvenidos, ¿verdad? Le damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Tengo la gran responsabilidad de compartir la palabra en esta mañana con ustedes. Pues como habló mi amada esposa, los pastores están en unas merecidas vacaciones, ya están el miércoles aquí nuevamente con nosotros, pero esto continúa, esto tiene que seguir, ¿verdad? El evangelio no se va a detener, esto continúa y tenemos esa gran responsabilidad. Y hay un tema interesante que Dios colocó en mi corazón, ¿verdad? Yo orando y hablando con Él, y yo lo quería compartir con ustedes y van a entender desde qué perspectiva es que el Espíritu me lo revela. Y lógico, basado en la palabra de Él. Pero antes de empezar, yo quiero orar, ¿verdad? Para que sea el mismo Dios hablando a través de este siervo inútil y Él se lleve toda la gloria como siempre. Así que vamos a orar. Si quieres, ponte de pie un momentito. Disculpa que te haga levantarte de nuevo. Y vamos a orar. Sí, ahora. Padre y Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás presente, Señor. Mientras hablamos de ti, mientras te adoramos, ahí tú estás, Padre amado. Dice tu palabra que donde hay dos o más, tu presencia fluye, Señor. Y aquí venimos con un corazón dispuesto a aprender y conocer más de ti, Señor. Te pedimos que nos hables directamente, que nos enseñes los misterios del cielo y que podamos ser partícipes de la cultura del reino tuyo, Padre, aquí en la tierra, ahora, en este tiempo, para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús. Y la iglesia dice, dale un aplauso otra vez, que Él se merece todos los aplausos del mundo. Bueno, los que entraron a la página de la iglesia y quizá vieron una promo que había, el tema es el que Dios coloca en mí por cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque las cosas que suceden a tu alrededor en este tiempo es una manera de tú poder ver una manifestación espiritual de lo que está ocurriendo, ¿verdad? De la guerra entre el bien y el mal. Todo lo que ocurre es una guerra entre el bien y el mal. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que tener discernimiento
para dentro de todo lo que ocurre, tú tomar lo bueno y desechar, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y eso es lo que él nos enseña en su palabra. Viendo todo lo que está ocurriendo en este último tiempo en Puerto Rico, nos damos cuenta de algo que está sucediendo en este país. Y lamentablemente, pues para muchos o para otros, se levanta este joven. Y por ejemplo, no voy a predicar de él por si acaso, ¿verdad? Se levanta este joven que utiliza la música para llevar un mensaje en el 99.9 negativo a la juventud. Y es una realidad. Y voy a hablar, ¿verdad?, de Bad Bunny. Él lleva un mensaje negativo a la juventud el 99.9 de las veces. Y es una realidad. Pero recuerda, el enemigo de las almas es estratega. Dice la Biblia, ¿verdad?, que lamentablemente los de las tinieblas muchas veces son más astutos que los hijos de la luz, que los hijos de Dios. Y si hay un problema grande en Puerto Rico, yo no te puedo hablar de otro país porque aquí es que yo vivo, un problema grande que tiene esta generación en ocasiones, no todos, ¿verdad? No podemos generalizar en nada. Es que hay un problema de identidad. Y el mercadeo de él va dirigido a impactar en esa área. O sea, yo veo lo que a ti te hace falta, pues ¿a dónde yo voy a ir? A cubrir esa necesidad. Nosotros, últimamente, por lo que está pasando alrededor también, ¿verdad? Esto de globalización, la influencia que tenemos, ¿verdad?, de Estados Unidos y todas estas cosas, nos hemos desconectado de nuestra cultura como puertorriqueños en muchas ocasiones. Él se percata de esto, o no él necesariamente, los que están corriendo su carrera se percatan de esto y dicen, bueno, pues por la cultura es que yo voy a entrar en la mente de estos jóvenes para lograr el propósito que yo quiero con ellos. Y hasta ahí estamos bien. ¿Hay algo malo con la cultura? No hay nada malo con la cultura. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. No hay problema con eso. Y te lo voy a demostrar más adelante. ¿Quién lo hizo primero que él hace mucho tiempo? Y mucho mejor, lógico. Pero él utiliza este método y logra lo que quería. Ya nosotros vemos que está número 1 en Spotify, en muchas áreas está número 1 y está impactando y está haciendo que el mundo externo fuera de Puerto Rico conozca la cultura puertorriqueña. Logró ese objetivo y hasta ahí vamos bien. Aquí el problema es la letra, las cosas que aporta dentro de eso, que no estamos de acuerdo porque reconocemos y sabemos que no edifica. No edifica, y lo que no edifica no proviene de Dios. Y en esa parte tenemos que estar bien claros. Y cuando yo veía todo esto que está ocurriendo y el impacto que esto está teniendo, ahora vemos lo que está ocurriendo en la calle San Sebastián, todas estas cosas que son culturales de aquí. Y veo como él pudo, o los que le están corriendo la carrera, montarse en todo esto. Pues yo digo, wow, si la iglesia dejara la religión a un lado, qué poderoso pudiéramos ser para Cristo. Qué muchas cosas pudiéramos hacer si sacáramos la religión de nuestra cabeza y nuestra propia manera de querer ver la Biblia. Porque a veces la Biblia dice una cosa, pero yo la leo y la llevo a lo que yo quiero que sea. Y entonces si yo me consigo 4 más que se cierren en ese círculo, pues ya logramos crear algo. Y los que no tienen razonamiento se van a ir detrás de ellos. Entonces yo quiero que usted entienda que Dios nos pide que vengamos a los caminos de Él por fe. Pero cuando tú llegas a los caminos del Señor por fe, usted no puede sacar la razón y la lógica, el criterio lógico y la razón de su mente para seguir a Cristo. Eso es un disparate. Yo no sé quién le dijo eso.
Porque si usted sigue a Cristo por la emoción y sin ningún tipo de análisis crítico, a usted yo le voy a decir que brinque, usted va a brincar. Yo le voy a decir que me dé su casa porque Dios me dijo que me diera su casa y usted me va a dar su casa. Y hay gente que coge el evangelio y se aprovecha de los débiles por esta causa, porque no nos quieren enseñar a pensar. Y nosotros somos seres racionales, y quien nos diseñó así fue Dios. No fue otra gente, fue Dios. Y si Dios te da la razón, te da la lógica y te da el pensamiento crítico, es para que tú lo utilices. Tú no puedes ir a guerrear con Satanás si tú no conoces quién es él ni cómo él pelea. Si Rusia y Estados Unidos van a una guerra, ellos saben dónde Rusia tiene sus bases. Rusia tiene que saber dónde Estados Unidos tiene sus bases. ¿Qué armamento utiliza Estados Unidos? ¿Qué armamento utiliza Rusia? Y después se pueden enfrentar. Por ende, nosotros tenemos que entender cómo opera el Dios que nosotros le servimos. Primero que nada, eso va primero. Es lo primero, tenemos que conocer primeramente a nuestro Dios. Y después entender cómo opera y trabaja el enemigo de nuestro Dios. Pues basado en esto, el tema que Dios me da para hablarles en esta mañana es la cultura del cielo. Y la cultura del cielo, cuando vamos a la Biblia, escucha bien esto, va por encima de la cultura de Israel. La cultura del cielo va por encima de la cultura de Israel. La cultura del cielo va por encima de la cultura de Estados Unidos. La cultura del cielo va por encima de la cultura de Puerto Rico. Y eso usted lo tiene que tener claro siempre. Pero voy a explicar lo que es la cultura para ir al contexto correcto. La cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, normas, tradiciones, expresiones artísticas y formas de vida que caracterizan una sociedad, comunidad o grupo en un tiempo y espacio determinado. La cultura es transmitida y transformada de generación en generación, moldeando la identidad, el comportamiento de sus integrantes. Otra definición de cultura es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Por ende, lo que yo le traiga aquí a usted, usted quiera o no, usted lo va a ver como puertorriqueño. Desde la manera que yo le voy a hablar a usted, porque yo estoy criado acá también, pues yo le voy a hablar y usted me va a entender y nos vamos a comunicar como puertorriqueños. Yo no puedo aquí venir, ¿verdad?, a hablarle en ruso y pretender que usted me entienda, no me va a entender. La cultura abarca una amplia gama de aspectos que son fundamentales para la identidad y el desarrollo de una sociedad. Aquí hay 5 cosas importantes para la cultura: el lenguaje, como les dije anteriormente, la comunicación. El idioma es esencial para transmitir ideas, valores, tradiciones, costumbres y tradiciones. Las prácticas de rituales, celebraciones representan raíces históricas de una comunidad. El arte y la expresión creativa, por ejemplo, la música, la danza, la literatura, el teatro, la pintura, son formas de arte que expresan cultura. Y lógico, la creencia y los valores, en este caso nuestra creencia que es Cristo, la filosofía, nuestra filosofía es Él también, para los que somos creyentes, y ver cómo esto impacta a la sociedad en la cual vivimos. Tenemos que conocer nuestra historia y ahí vamos a entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Cada uno de estos aspectos juega un papel crucial en la formación y preservación de cualquier cultura. Yo te doy un ejemplo y yo te voy a decir unas cosas y yo quiero que tú me digas el país. Y coloqué países cercanos
y fáciles de identificar. Y yo quiero que tú me lo digas a voces. Si yo te digo, por ejemplo, mangú, merengue, bachata, pelota y qué vaina. Si yo te digo tacos, mariachi, música regional, balompié y órale carnal. Ese dijo Cuba, ese tiene que leer. Y la más fácil, que se supone que sea la más fácil. Si no te sabes esta, me preocupa. Mofongo, arroz con gandules, bomba y plena, salsa y reggaetón, baloncesto y ay bendito. Gracias. Y ahí nosotros nos damos cuenta de cómo las cosas nos definen directa o indirectamente. Y yo te tengo noticias. Jesús sabía todo esto. Jesús lo sabía y Dios lo sabía. Cuando Dios viene a la tierra, Él se injerta en la cultura judía. Él conoció su cultura, Él participó de su cultura. El primer milagro que Dios hace, ¿lo hace en un templo rodeado de santos o fue en una boda? Ok, en una boda. Por ende, Él fue a un lugar común y corriente, compartiendo con personas común y corriente, pero su identidad estaba clara a donde Él estaba ubicado. Y estratégicamente Él hizo un milagro en aquel lugar. Así que en el lugar que tú estás es un lugar estratégico donde Dios quiere hacer milagros a través de ti. Y tú tienes que entenderlo. Puerto Rico tiene algo parecido a Israel. Y si tú vas a la historia de Israel, te das cuenta que Israel primero estaba colonizado por Alejandro Magno en un tiempo y luego fue colonizado por Roma. Ellos eran que gobernaban, ¿verdad? Lo que sucedía en Israel. Ellos tenían unas personas a cargo, pero ellos controlaban lo que sucedía en Israel. En el caso de Puerto Rico, nosotros fuimos colonizados por los españoles y hoy día todavía tenemos una gran influencia de Estados Unidos. Y es una realidad. Lo que pasa en Estados Unidos nos toca aquí, directa o indirectamente. Ahora mismo acaban de bloquear TikTok, que yo escuché a María hablando sobre eso. Lo bloquearon, yo no sé si usted lo sabía. Eso es para Estados Unidos, pues Puerto Rico lo bloquearon también. Hay una frase que dice en Filipenses 2 del 10 al 11, que esto tú lo tienes que tener claro, que esto va por encima de la cultura, que dice que toda nación y toda lengua se arrodillará ante la presencia de Él. Y esto está porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Por ende, yo te estoy compartiendo todo esto de cultura y lo que quiero es que tú puedas entender este aspecto, porque es la única manera que nosotros vamos a ser eficientes en el Evangelio. Yo tengo que conocer la cultura, yo tengo que conocer de dónde proviene esa persona, para luego yo poder ser efectivo en llevarle una palabra. Y eso, ¿verdad? Después quizás Jennifer lo pudiera hablar aquí de misiones, pero es la única manera. Yo no puedo ir a África a imponer mi cultura puertorriqueña sobre ellos para después hablarles de Cristo. No va a funcionar. Yo tengo que introducirme con ellos, conocer su cultura, comer de lo que ellos comen, compartir con ellos. Y cuando me toque el momento que Dios determine, yo poder hablarle sobre el Cristo que va por encima de la cultura de Él y de la cultura mía. Y eso aplica para todo. Nosotros tenemos que conocer y estar bien claros en cuál es nuestra identidad, cuál es la cultura del cielo, para que entonces por fin Dios nos empiece a utilizar.
La iglesia, el diseño de la iglesia es para nosotros adiestrarnos. Ese es el propósito de la iglesia. Aquí venimos a adiestrarnos. Por eso es importante que usted tome sus clases bíblicas. Por eso es importante que usted venga los miércoles, los domingos, cuando haya actividades, ¿verdad? Que se esté compartiendo la palabra. Y esa palabra usted la escudriñe cuando salga de aquí. La estudie. Porque realmente aquí usted la va a usar hasta cierto punto. Donde más usted la va a necesitar es allá afuera, en la cultura del mundo. En lo que el mundo quiere, ¿verdad? Medir fuerzas con nosotros. Ahí es donde más vamos a utilizar esto. Y por eso es importante que lo podamos entender y conocer para poder ser efectivos en el reino de los cielos y cumplir el propósito de aquel que nos llamó. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como les digo, tienes que ver cómo ataca el enemigo. En los tiempos de Jesús, ¿quién entregó a Jesús a la cruz? Fueron los religiosos, fue la iglesia de ese tiempo, de esa cultura. No quisieron aceptar lo que él le propuso. Él le trajo el reino de los cielos y ellos no lo entendieron. Pues como no lo entendían, no tenían una capacidad de raciocinio, porque ellos estaban cerrados. Pues Jesús estaba ahí con ellos y ellos no lo podían ver. Por ende, lo entregaron junto al poder político. Política y religión entregaron a Jesús a la cruz. Fanatismos. Jesús no nos manda a ser fanáticos religiosos. Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y eso ellos no lo soportaron. No pudieron lidiar con eso, no lo conocían. Imagínate, tú llevas años enseñando algo y llega esta persona y te trae una verdad sobre lo que tú conocías. Te rompe tu mundo y tú decides si aceptas la verdad o te quedas en la mentira. Ellos prefirieron quedarse en la mentira porque era lo más cómodo para ellos. A este hay que eliminarlo. Este está despertando, abriéndole los ojos a las personas. Hay que desaparecerlo. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad los hará. El verdadero propósito de la iglesia es que nos llenemos de Él, nos fortalezcamos en Él para poder impactar a los que están allá afuera. Mientras nosotros no hagamos eso, el enemigo, Satanás, lo va a seguir haciendo una y otra vez y lo sigue haciendo constantemente. Y va a utilizar a quien tenga que utilizar para seguir haciéndolo. Mientras nosotros estamos aquí, cristianos entre cristianos. Los que creen y piensan como yo, con los que creen y piensan como yo. Y Jesús sentado con prostitutas, con alcohólicos. Yo no sé, pero es que yo veo algo como distorsionado aquí. Jesús se metía donde cualquiera de los que estamos quizá nacidos y criados en la iglesia jamás se meterían. Jesús quizás se metería en la calle San Sebastián y tú dirías, no, pero es que ahí lo que hay es pecado, hay perdición. Sí lo hay. Yo no te estoy diciendo que no. Y de hecho yo a ningún joven le voy a recomendar que vaya allá a ser partícipe de lo que está ocurriendo allí. Yo ni a ningún adulto tampoco. Yo no le voy a decir vete allí a janguear. Yo no le voy a decir eso a nadie. Porque sabemos que ahí ocurren cosas que a Dios no le agrada. Pero si usted va con otro propósito a ese mismo lugar, yo creo que Dios sí te puede acompañar. Y mira, yo quiero contar esta historia. Y esto es lo que, mientras yo analizaba esto y hablaba con Dios, Dios me llevó a esta historia. Esto ocurrió en los años 70. Y es la historia de David Better. Yo no sé si usted ha escuchado de esa historia. Le dicen el niño burbuja. Eso pasó en los años 70. Y si pueden mostrar la foto.
Esto es hecho de vida real. Si pueden mostrar la foto, la primera que les envié. Ok. Ese es David Vedder. Él sufría de una extraña enfermedad que se llama SCID, uno de los tipos más graves de inmunodeficiencia primaria. Este niño literalmente no podía tener contacto con ningún humano. Él tenía, ¿ves? Si lo ves, tiene cubierta su cabeza, sus manos, todo, porque cualquier cosa que él tocara podía volverse, ¿verdad?, en la causa de su muerte. Y este niño duró por 12 años. De ahí hicieron películas y todo de esa historia. Y de hecho lo utilizaron a él en la medicina para lograr encontrar la cura de esa enfermedad. Y hoy día, ¿verdad?, los que vienen después de él pues tienen el beneficio de que tienen la cura de eso. Es un caso bien extraño, pero es un caso que muchas veces es lo que lamentablemente la religión quiere hacer con nosotros. Exactamente eso. No hagas esto porque eso es del diablo. No hagas aquello porque esto es del diablo. Esto es del diablo. Todo es del diablo. Yo digo, pero Dios mío, ¿cuándo le vamos a dar la gloria a Dios? Le damos la gloria a Satanás constantemente. Ni los satánicos hablan de eso. Y nosotros como cristianos a veces estamos, esto es del diablo, esto es del diablo, esto es del diablo. Y el diablo mirando desde allá, Dios mío, pero es que yo no tengo ni que ver con eso. Pero pues me están dando la gloria, ponme ahí, que me mencionen. Me están mencionando, eso es bueno, que sigan. Me siguen haciendo que mi reino crezca sin darse cuenta. Trabajamos para Él sin darnos cuenta en ocasiones. Y eso es bien peligroso. Sumamente peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque si yo estoy empezando en el evangelio, y vuelvo y digo, estoy claro en mi identidad, y yo tengo una dificultad o una diferencia con alguien que no conozca a Cristo, me va a marcar quizás esa situación, pero voy a continuar con mi fe. Ahora, si el mismo Satanás utiliza personas con mucho conocimiento de la palabra que marquen a un ser humano, ¿sabes qué va a ocurrir? Lo expulsan de la iglesia. Por ende, yo quiero que usted sepa que Satanás tiene personas intrometidas aquí en la iglesia. Y tú dices, ¿cómo, santo? Sí, lo tiene. Al igual que Dios tiene personas intrometidas en el reino de las tinieblas. Sí lo tiene también, porque es una guerra entre el bien y el mal, y eso es constante, y eso no va a cambiar hasta que Cristo venga. Es una realidad. El mejor ejemplo está también cuando el apóstol Pablo llega a Grecia, y eso está en la historia en Hechos 17. Los griegos estaban hablando de muchos dioses, de muchos dioses, de muchos dioses. El apóstol Pablo no fue allí y les dijo, todos esos dioses son una basura, ustedes van para el infierno, ustedes están perdidos, eso no fue lo que el apóstol Pablo fue ayer allí. El apóstol Pablo primero llegó al sitio. Eso fue lo primero que hizo el apóstol Pablo. Evaluó el lugar y dijo, ok, Señor, ¿de qué manera yo puedo impactar a estos hombres que no te conocen? ¿De qué manera ellos pueden tener un encuentro contigo? Y el apóstol Pablo se detuvo y el Espíritu Santo le dijo, háblale del Dios que ellos, el Dios desconocido. El Dios desconocido. Por ende, el apóstol Pablo entró a la cultura de ellos, se juntó con ellos y le mostró al Dios verdadero. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y está en la Biblia, y eso está en Hechos 17, lo puedes buscar. Y yo creo que nosotros, en vez de estar viendo al enemigo en todas las cosas, al enemigo en las personas,
tenemos que comenzar a ver de qué manera Dios puede impactar esas vidas. De cómo Dios puede tener misericordia por ese que aún no le conoce. Y eso incluye a Bad Bunny. Bad Bunny, si yo sé que tú no ves quizá no ves estos mensajes, pero si tú llegas a esta iglesia, te vamos a abrazar, te vamos a bendecir y vamos a orar por ti, por tu vida. Eso incluye a todos. Tenemos que preguntarnos, iglesia, ¿cómo sería nuestra vida si viviéramos la cultura del cielo? La cultura del cielo no es algo lejano, sino una realidad que Jesús vino a traer a la tierra. La oración modelo de Jesús dice: venga tu reino. Es una invitación que le estamos haciendo a Dios. Estamos diciendo que venga su cultura a nosotros. Que venga la manera en que Él ve las cosas a nosotros. Que le demos importancia a lo que realmente Él le da importancia. Hay un contraste que sabemos que siempre va a ocurrir. Y ese contraste está entre el cielo y el mundo. La cultura del mundo está marcada por egoísmo, orgullo, avaricia, mientras que la cultura del cielo es una de amor, servicio, perdón, humildad y generosidad. Jesús, como ejemplo, desafió las normas de su tiempo al perdonar a los enemigos y amar a los rechazados y servir a los demás. ¿Qué áreas de tu vida todavía están conformadas a la cultura del mundo? Deja que Dios renueve tu mente para pensar como el cielo. Si vamos a fundamentos y valores de la cultura del cielo, eso está en Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo te hablo sobre un idioma, yo te dije que hay una manera en la cual yo puedo quizá hablar que tú digas, mira, viene de Puerto Rico. Pero sin embargo, hay un idioma en el cielo que está en Juan 13, 34, 35. Y ese idioma es el amor. Donde hay amor, ahí está Dios, punto. Y tú puedes ver a Dios de tantas maneras, pero nosotros reconociendo que aunque ves a Dios a través del amor, solamente permaneces en Él por medio de Jesucristo. Eso es algo importante, ¿verdad? Que tenemos que tener bien claro. Algo de la cultura del cielo es la humildad. Y eso lo vimos en Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. En Juan 13, 14 al 15. Vimos como Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tomó eso por mucho y decidió lavarle los pies a sus discípulos. Cuando Él se sentaba en la mesa, Él se sentaba al mismo nivel de ellos. Algo importante de la cultura del cielo es el perdón. El cielo no guarda rencor. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Y en la oración, ¿verdad?, que Jesús nos da como un ejemplo, dice: Padre, que los podamos, perdónanos como también nosotros perdonamos nuestras, ¿qué? Por ende, como yo no puedo presentarme a solicitar una oración ante Dios si yo primero no perdoné a mi prójimo. Porque la oración no va a llegar de la manera correcta. La señal
va a estar defectuosa. Usted sabe cuando usted habla por celular que se oye como que a veces no se entiende. No te escucho bien. Pues si yo no perdono cuando yo estoy orando, no se escucha bien ante ¿verdad? Ante el oído de Dios. Y yo tengo que estar bien claro en eso. No se merece que lo perdone. Es que nosotros tampoco en ocasiones nos merecemos que nos perdonen. Y eso es lo que tenemos que entender siempre. Siempre debemos entender eso. De que en ocasiones nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. Y aún así Él nos los otorga por gracia. Y nosotros estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia ¿qué? Por ende, si a mí Dios me perdonó, yo tengo que aprender a perdonar a aquel que me hizo daño en algún momento. Y lo más poderoso del perdón, que yo sé que se habla mucho de esto en el Evangelio, es que el perdón no hace libre a quien tú estás perdonando. El perdón te hace libre a ti. Es un beneficio para ti. Y las cosas que yo te estoy trayendo de la cultura del reino de los cielos son un beneficio para ti. Si tú amas, tú vas a salir beneficiado. Aunque no sea valorado ese amor del otro lado, tú vas a salir beneficiado todo el tiempo. Si lo haces de una manera, ¿verdad?, correcta. Y tú analizas y tú me dirás, pero es que yo, por ejemplo, le di todo a esa persona. Y lo amé y traté de cuidarlo. Y el día que esa relación parte, siempre tú te vas a sentir bien. Porque tú dices, es que yo le di lo mejor de mí. Si la otra persona lo valoró o no lo valoró, eso es problema de la otra persona. El problema es que en este mundo nos enseña que si yo doy, yo tengo que recibir un beneficio. Y Dios nos enseña, y lo hizo Jesús, a que tenemos que dar aún sin ningún beneficio a cambio. Y eso es lo duro. Eso es lo difícil, de las cosas más difíciles que tiene el Evangelio. Porque Jesús, cuando muere en la cruz, Él entiende que hay personas que ese sacrificio lo van a valorar, lo van a seguir. Pero también Él, que sabe todas las cosas, sabía que Él, haciendo este sacrificio, personas se iban a burlar, personas no iban a creer, personas nunca en su etapa humana lo iban a aceptar. Y es una realidad. Jesús lo sabía. Pero los que sí reconocemos este sacrificio, tenemos que hacer que valga la pena. Amén. Y tenemos esa gran responsabilidad. Por eso es que yo no voy a decir que ningún pastor ni ninguna iglesia salva. El que salva es Jesucristo. Porque la salvación de cualquier ser humano está basada en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podamos hacer. Nosotros vamos a ir a lugares estratégicos y vamos a hacer lo que Él nos llame a hacer. Pero al final, nuestro trabajo no es que, mira, yo me sé estos versículos, yo hago esto, Dios me usó para un milagro. Y mire usted a Johan. Ese no es mi misión ni mi propósito. Es que usted mira a Jesucristo. Porque lamentablemente Johan en cualquier momento puede caer. Es un ser humano de carne y hueso. Que Dios me guarde, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Somos seres humanos y yo no puedo salvarme a mí mismo. Y tampoco yo puedo salvar a alguien porque yo no soy el Salvador. El Salvador es Jesucristo. Y nosotros tenemos que comenzar a predicar ese evangelio para que la gente entienda. Y entonces la gente pueda decir, mira, ese es pastor, pero es igual que yo. Sufre igual que yo. Tiene que pagar deudas igual que yo. Le vienen enfermedades igual a mí. Pues a esa iglesia yo puedo pertenecer. Porque son personas de carne y hueso. Pero si son personas que están todo el tiempo por los aires, todo el tiempo, no hay manera de que se acerquen. Y esto no es una teología de Johan, esto es la teología de Jesucristo. Mientras los fariseos hacían su círculo y decían quién entraba y quién no entraba,
Jesús iba y se sentaba con los que ellos rechazaban. Vaya a la Biblia, no me lo estoy inventando, eso está ahí. Lo que constantemente los fariseos rechazaban era lo que Jesús iba detrás de ellos. Y se dejaba ver, mira, estoy con esto, mira, los que tú no aceptas en tu templo, mira, están aquí conmigo. Mira, estoy compartiendo con ellos, mírame, soy yo, Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos mostrando esta cultura en nuestras relaciones? La cultura del cielo transforma no solo al individuo, sino a su familia y también a sus comunidades. Lo cambia todo la cultura del cielo. Si la cultura del cielo no hubiera llegado a mi vida, ¿tú sabes dónde yo estaría ahora mismo? Yo lo digo fácil. Muerto. Eso es lo que me tocaba. Muerto físicamente. O preso. Ahí era que yo podía estar si no hubiera llegado la cultura del cielo a mi vida. Y hoy día tengo el privilegio de poder hablarte de aquel que me salvó de eso, de la muerte. Es un privilegio para mí. Y yo no te puedo decir, vuelvo y digo, ven a Johan, ven a este, ven a Cristo. Este es el que cambia todo y transforma todo. Es Él. La verdad, el camino y el único. Pero hay algo importante que tenemos que entender, ¿verdad? Que la cultura del cielo requiere acción. Porque en Mateo 5, del 13 al 16, primero que nada, antes de ese versículo, sabemos que, ¿verdad? La fe sin obra, ¿qué es? Ok, es muerta. Y en Mateo 5, del 13 al 16, mira cómo Jesús habla de nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Tú eres lo que permite que este mundo continúe con vida. Eres tú. Porque un día Él va a venir por la iglesia. Y después que Cristo venga por su iglesia, si nosotros vamos a la Biblia, sabemos que lo que va a pasar aquí no va a ser lo mejor. Y entonces estamos en este tiempo de gracia. Y este tiempo de gracia lo que tiene que hacer es que primero que nada nosotros conozcamos más a Dios. Aprendamos a discernir su voz. Aprendamos a interesarnos por las cosas que a Él realmente le interesan. Porque más que una vestimenta, más que una forma o hasta una misma cultura, a Dios le sigue interesando más las almas de las personas. Le sigue interesando más la salvación del ser humano. Y yo creo que nosotros nos tenemos que alinear con Él en ese aspecto para que entonces Él nos pueda utilizar para su gloria. Nosotros tenemos que entender que si Dios nos llama, esto no nos hace superior a ninguno que no le conoce todavía. Ellos siguen necesitando a Dios como tú y yo lo continuamos necesitando. Es bien peligroso, sumamente peligroso, que si usted está en Cristo y está buscando de Él, usted se crea que ya lo alcanzó todo. Usted se crea que ya su salvación está ahí porque ya yo le sirvo a Dios y ya no importa lo que pase allá afuera, ya se acabó. Ya yo estoy salvo. Porque eso quiere decir que hay áreas en tu vida que ya tú dejaste de entregarle a Dios. Eso quiere decir que ya tú estás completo. Y eso no es real. La realidad del evangelio es que Dios empieza una obra y la perfecciona hasta el día de su venida. Y eso es lo que dice la Biblia, no es que lo estoy diciendo yo. Por ende, esto quiere decir que desde el día 1
que Dios te hizo el llamado, que tú lo aceptaste como Señor y Salvador, empezó el proceso. Y ahí tú empiezas a caminar y Dios te va mostrando lo que tienes que trabajar, lo que tienes que hacer. Va limpiando lo que tenga que limpiar. Y ahí comienzas a ver las cosas como Él las ve. Y comienzas a madurar en el Evangelio. Porque bien dice la palabra que cuando era niño pensaba como que. Y después, ¿cómo pensé? Después, ¿cómo pensé? Como adulto. Por ende, hubo un desarrollo espiritual. Y en ti y en mí tiene que haber un desarrollo espiritual. Yo no veo la palabra como yo la veía al principio cuando yo empecé en el Evangelio. Y es la misma palabra. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió la palabra? No, nunca cambió. La palabra nunca cambia. Quien está cambiando soy yo, por medio de ella. Y porque me atreví a escudriñarla. Yo escuché a alguien que predicó esto y lo tomé y dije, aleluya, gloria a Dios, qué poderoso. Pero después me di cuenta, escudriñando la palabra, que la persona cometió un error y no era ese el significado que había en la Biblia. Pero ¿cómo lo hice? Estudiándolo, sumergiéndome en la palabra, lo que predicó la pastora Yari el miércoles. Boga mar adentro. Cuando tú bogas mar adentro, nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos aquí encima del barquito, de la yorla, del crucero, donde quiera que usted esté ubicado. Y usted está encima del mar. Pero no es lo mismo ahí donde usted está ubicado que lo que está ocurriendo debajo del mar. Y lo más impresionante es que mientras más usted baja a profundidad, usted sabe que hay peces más grandes. Y peces que no han sido ni siquiera revelados al hombre todavía. Eso está allá abajo, los misterios que tiene el mar. Y si yo te digo a ti que la palabra es igual, y por eso Jesús los invitó. Jesús los invitó a que escudriñen la palabra porque ellas dan testimonio de Él. Y entonces cuando tú te metes en la palabra, tú vas a poder discernir y ver cosas que tú jamás habías visto. El Evangelio desde otra perspectiva completamente a veces diferente al que tú habías entendido. Porque vuelvo y te digo, tus experiencias, cuando tú tuviste 5 años, tú las captas desde ese nivel de 5 años. Pero cuando usted tiene 30 años, usted la va a captar del nivel de alguien de 30 años. No va a ser igual jamás. Así mismo es el Evangelio de Dios. Y Él nos invita a que todos los días lo busquemos, a que todos los días escudriñemos su palabra para poder conocerle mejor. Y entonces vamos a poder discernir cuando el enemigo venga al ataque o cuando Él te hable. ¿Y por qué te digo cuando el enemigo venga al ataque? Porque tenemos esa idea bien errónea de que el enemigo va a venir con 2 cuernos, con una cara de bien malo, a donde ti, a tratar de atacarte. Esa es una idea falsa y errónea. La Biblia dice que Él es un ángel. ¿Viene como ángel qué? Por ende, así es que Él va a llegar a ti. Él te va a proponer algo atractivo. Y Él se va a ver atractivo cuando te lo proponga también. Que tú puedes decir, chacho, eso viene de Dios. Viene de Dios, seguro. Tú conoces la cultura del cielo. Y eso que te está ofreciendo está dentro de los paradigmas de la cultura del cielo y sus reglas. Si las conoces, vas a poder vencerlo. No te va a poder engañar. Él es padre de toda mentira, dice la Biblia. Esto no basta solamente con creer, como les dije, hay que actuar. La fe sin obra es muerta. Tenemos la gran responsabilidad de llevar este reino a otros.
Y quizá la mejor manera es promover en nuestra familia la reconciliación. Si usted tiene un problema con algún familiar, yo creo que hoy es un buen día para mostrarle la cultura del reino a ese familiar. Y no estar midiendo de que no, es que tenemos esta pelea por tu culpa o por mi culpa. Aquí no vamos a buscar culpables. Aquí es que si decidimos perdonar, vamos a empezar algo nuevo. Dice la Biblia, es que la Biblia es poderosa y cada vez que yo hablo de algo, Dios me manda. Mira, la Biblia dice que nuevas son sus misericordias, ¿qué? Por ende, se supone que si ayer yo tuve una diferencia con mi esposa, en este día la misericordia de Dios es nueva para mí en esta mañana. Pues la misericordia de mí hacia ella y de ella hacia mí tiene que ser nueva en esta mañana también. Y si entendemos la cultura del cielo de esa manera, va a ser mucho más fácil poder lidiar con todo lo que estamos atravesando en esta vida. Todas las aflicciones que nos tocan atravesar, porque nos tocan atravesar aflicciones, iglesia. Nos tocan atravesar aflicciones. Cristo viene, pero en lo que viene, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo estoy lidiando con todo lo que ocurre aquí mientras Cristo viene? ¿Cómo yo estoy permitiendo que la cultura del reino se siembre alrededor mío mientras Cristo viene? Porque esa es la misión y por eso Él permitió que tú nacieras. Tú naciste con un propósito y ese es el propósito. El propósito es que a través de nuestra imperfección, a través de nuestras debilidades, puedan ver partículas de Jesús en nosotros. Eso es. Él se dividió. En la cruz Él se dividió. Y el Espíritu Santo está en todas partes. Esa fue la promesa. Entonces yo tengo un pedacito del Espíritu Santo. Tessian tiene un pedacito del Espíritu Santo. Oscar tiene un pedacito. El otro. Todos tenemos un pedacito del Espíritu Santo. Por eso es que cuando venimos aquí nos unimos en una mentalidad unánime, basado en la palabra, ocurren cosas sobrenaturales. Quizás estamos adorando dos aquí al frente y de repente alguien por allá atrás es libertado. Estamos adorando por aquella esquina y de repente alguien por la otra esquina sale sanado de un cáncer. Esas cosas ocurren. Yo quiero que sepas que el Dios que hizo milagros ayer continúa haciendo milagros en el día de hoy. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y eso es con testimonio, ¿verdad? De doctores. O sea, viene la persona con la evidencia del cáncer y después llega con la evidencia de que Cristo lo sanó. Pero en lo que eso llega, tenemos que mantenernos firmes en esa cultura. No podemos colocar ninguna cultura por encima de la cultura del reino de los cielos. Por encima de la cultura que Jesús vino a mostrarle a la tierra. Y esa cultura tiene que vivir en ti, tiene que vivir en mí. Todos los días hasta que Él regrese. Mira, uno de los mejores testimonios, y eso nadie me lo contó. Ese testimonio, fíjate, no está en la Biblia, pero hay testimonios así en la Biblia. Y es que, de hecho, yo lo traje, a ese joven yo lo traje a predicarle a los jóvenes para el Congreso. Y su nombre es Alwin Vázquez. Es impresionante lo que ese muchacho está haciendo en Lloren Torres. Es algo sobrenatural lo que está ocurriendo allí. Ese muchacho es nacido y criado allí, en Lloren Torres. Entonces tú me puedes decir, pero es que él ya está en el Evangelio. Se tiene que salir de todo eso porque se va a perder en las drogas, Es que tú tienes que tener la cultura del reino en ti. Y ya se supone que esas cosas no te estén llamando.
Si Él se sale de ahí, ¿quién va a salvar a esa generación que se está levantando allí? Pues ¿qué Él hizo? Él entendió bien claro la cultura del reino. Él la entendió como Jesús la trajo, así mismo, pura. Y Él utilizó los mismos recursos que lo hicieron perderse en su vida en un momento para hoy día colocar la cultura del reino allí en Lloren Torres y glorificar el nombre de Jesucristo. Y tú ves como Dios sigue llevándole personas para poder bendecir a esos niños. Él empezó con una escuela de niños allí y ya está en una escuela de niños y de adolescentes. Todos los lunes usted va a Lloren Torres en la tarde y va a ver allí niños y jóvenes escuchando de la palabra de Dios y aprendiendo sobre Jesucristo. ¿Usted cree que eso no es algo poderoso? Esa es la cultura del reino. Si nosotros entonces, cuando Alvin empezó, comenzamos a decir: Acho, Alvin, tienes que salirte de ahí porque es que, acuérdate, ahí hay puntos de droga, ahí hay esto, ahí hay aquello. ¿Tú sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Cerrarle la puerta al mismo Cristo sin darnos cuenta. Hubiéramos metido la pata bien fuerte y hubiéramos estado peleando contra Dios. Claro, después que hay frutos, todo el mundo dice: gloria a Dios, yo sabía que tú tenías un llamado, yo sabía. Ahí todo el mundo te da, ya tú sabes, te aplauden. Pero en el camino del cristianismo, cuando tú estás empezando o tú vayas caminando poco a poco, te vas a dar cuenta que siempre, o en muchas ocasiones, porque no necesariamente siempre, va a haber oposición a lo que tú trates de traer. Porque dentro de lo que Dios hace en cuanto a iglesia, a nosotros como comunidad, es que Dios va a utilizar tus experiencias. Y cuando tú conectas tus experiencias, tu vida, lo que tú has conocido, junto a la palabra de Dios, y escucha esto, es importante, y vas a colocar la cultura de Dios por encima de tu cultura, porque la cultura es tu conocimiento, tus tradiciones, lo que tú hacías. Tú vas a colocar la cultura de Dios por encima de lo que tú traías, pero con el conocimiento que Dios depositó en ti, porque Dios depositó un conocimiento en ti, de una vivencia. Entonces Él te va a dar la revelación y te va a decir: por esto fue que permití que vivieras esto. Ahora ve a hablarle a aquel que está pasando por ese mismo proceso y hazlo libre como yo te hice libre a ti por medio de mí. Eso es el evangelio, no es otra cosa. Es que el testimonio de todas las vidas que están ahí implantadas en la Biblia nos hizo libre a nosotros un día. Y ahora lo que Dios hizo en ti, pues nos toca compartirlo con otro para que sea libre también. Algo que es sumamente importante, que lo hemos dicho y lo sigo diciendo: nosotros como iglesia a veces pasamos al frente y ocurren milagros. Y nosotros tenemos que compartir esos milagros. Ya cuando Dios haga algo en usted, si usted tenía una situación y usted pasó aquí porque quizás tenía una escasez económica, o quizás tenía una enfermedad, o estaba pasando por una dificultad familiar, es importante que usted lo comparta. Se acerca a los pastores, ¿verdad? Le explica la situación y lo comparta con la congregación. Porque estas son las cosas que nosotros tenemos que compartir para seguir alimentando la fe de nosotros. Eso es parte del propósito de la iglesia también. Si te vas al principio de la iglesia primitiva, esto se hacía. Las personas hablaban de lo que Dios había hecho en su vida. Y esto hay que continuarlo haciendo. Porque es la manera a veces para que muchas personas crean. Por ejemplo, ahí en Lloren, esos nenes a lo mejor no han escuchado de Jesús todavía, o no habían escuchado de Jesús, pero sin embargo pudieron ver el antes y después de la vida de Alvin Vázquez. Ellos lo pudieron ver allí. Pero este estaba en el punto antes. ¿Cómo ahora está hablando de Cristo? ¿Qué pasó aquí? Y se pegan, se acercan y escuchan. Y entonces vemos lo que Dios está haciendo y cómo Dios, ¿verdad?, está trabajando. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios nos va a utilizar para su gloria y que Dios nos va a ubicar en lugares estratégicos para que su reino y su cultura
continúe aquí en la tierra. Amén. Hasta que Él llegue, lógico. Esto no quiere decir, porque no lo dije en ningún momento, de que dejemos de congregarnos. Eso siempre hay que tenerlo claro. El apóstol Pablo dijo que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Tenemos que continuar congregándonos, iglesia. Eso no es negociable. Porque si no nos enfriamos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si yo dejo de escuchar esa palabra, el mundo no va a dejar de hablarme. El mundo va a seguir bombardeándome, pero yo no voy a tener cómo lidiar con eso si no tengo la palabra de Dios. Filipenses 3:20. Y aquí es que tenemos que entender de dónde proviene nuestra cultura. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Y en 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si algún llamado yo puedo hacer en esta mañana, es que las áreas que no le pertenecen al reino de los cielos, se las entreguemos a Él. Se las entreguemos a Él. Y esto no quiere decir, puede ocurrir que algunas personas se le entreguen esta mañana y Dios haga el milagro al instante. Pero en otras personas van a empezar un proceso de trabajo junto a Dios. Lo importante es que Él no te va a dejar solo, el alfarero va a estar contigo. Él estará contigo y va a perfeccionar su obra. Eso tienes que entenderlo. Tenemos que comprometernos a vivir los principios del reino. Y si algo te pudiera decir en esta hermosa mañana, es que no hay un lugar más seguro que en Jesús. No hay un lugar más seguro que Él. Hay un eslogan que la iglesia usaba antes, que es que dice: donde puedes ser tú. Y el problema es que la religión no permite que tú seas tú. Y esto no quiere decir que tú vas a vivir una vida pecaminosa, que por ahí es que se van. Eso no es. Es que puedas ser tú, porque Dios conoce las intimidades de tu corazón. Él sabe cuáles son tus batallas. A Dios no lo podemos engañar. Y por ende es en el único lugar seguro donde tú puedes venir y no va a haber un juicio ante ti, porque hay misericordia y hay gracia todavía hoy día. En el único lugar que puedes ser tú y abrir tu corazón es en la presencia de Dios, y la gente no lo ha entendido. La religión nos ha metido tanto. Es que si yo le muestro esto a Dios, si Dios supiera esto, Dios lo sabe todo. ¿Quién nos dijo que Dios no lo sabe todo? Dios lo sabe todo, no lo podemos burlar. El mismo Johan Ortiz que le está predicando aquí ahora donde estoy, mira, es el mismo aquí, mira, el mismo. Cambió algo, es lo mismo. Es el mismo. Dios conoce mi corazón, Él sabe cuáles son mis fallas, cuáles son mis errores, cuáles son mis batallas. Él las conoce todas. Y cuando yo entendí eso, ya yo no quiero estar impresionando hombres. Y aunque afecta a veces lo que opinan los demás, porque somos seres sociales de naturaleza, afecta, no es que no. Pero ya tú le quitas valor a eso. Siempre te va a importar más lo que piensa Dios de ti. Si tú tienes esa relación con Él, siempre te va a importar más lo que diga Dios de ti y lo que Él te prometió a ti, porque eso no lo va a cumplir ningún hombre. Eso lo va a cumplir Él mismo. Él mismo lo va a cumplir y se va a glorificar. Y eso es lo que tenemos que llevarnos. Queremos que la cultura de Dios viva a través de nosotros. Tenemos que entregarnos tal y como somos para que Él se glorifique. Él va a quitar lo que tenga que quitar, va a añadir lo que tenga que añadir. Amén. Así que vamos a adorarle antes de partir de aquí. Y quiero orar antes de que te vayas. Vamos a orar también.
Aleluya.